Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablé con el expresidente Juan Manuel Santos, con los periodistas Daniel Samper Pisano, Gustavo Gómez, Félix de Bedú, Juanita León y Carlos Cortés. Consulté al doctor en Ciencia Política Ernesto M. Pascual, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, y Jaime Abello Banfi, actual director de la Fundación Gabo. El tema, la vida privada de los políticos. ¿Qué líneas no se pueden pasar? ¿Cuándo se puede correr el velo de la intimidad? Deberíamos conocer la salud no solo del presidente, sino de todos los que ostentan cargos públicos determinantes. Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. En Estados Unidos, el nombre de Anthony Weiner, más que a la historia, pasó al olvido. En Colombia debemos ser poquísimos los que recordamos su paso por la política, y no precisamente por ser una historia de éxito, sino por convertirse involuntariamente en el manual de fracaso de un político que pudo haber sido una gran figura de la política gringa, pero que literalmente quedó desnudo ante su familia, sus colegas, la opinión y la ley. Es popular el dicho de que no hay muerto en política, pero este caso puede ser la excepción. En 3 escenas delirantes, Weiner pasó de ser una de las grandes promesas demócratas, congresista por el 9º Distrito de Nueva York, a expolítico, como lo remarca Wikipedia. Y en 3 escenas usaré el caso Weiner para desenmarañar mi cabeza frente al asunto de la vida privada de los políticos, o mejor dicho, sobre cuál es el límite de la vida privada de un político. Por estos días ha sido un tema de debate recurrente en las redes sociales y en prácticamente cualquier conversación familiar, de oficina o entre amigos. Se han tocado temas complejos como el del senador Alex Flores. Aquí los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltarle respeto a la gente. Ustedes irrespetuosos, violadores de derechos. La circulación de unos chats privados por el exconsejero de Comunicaciones de Palacio, Hassam Nazar, las mascotas del fiscal Barbosa. No es chistoso que estemos en un debate teniendo que cuestionar que sus perros tengan escolta y camioneta asignada, porque es un tema de seriedad, es un tema en el que ese carro es comprado, mantenido y tanqueado por los recursos de los contribuyentes. Y múltiples especulaciones sobre la salud del presidente Petro. Recordemos que es el primer cargo de la nación y, en consecuencia, el primero en no barrer debajo del tapete de Palacio información sobre su salud que deja de ser íntima mientras ostente el cargo. La honestidad en este caso no es opcional, es obligatoria, y soslayarla tiene como consecuencia la pérdida de credibilidad, y un mandatario en el que nadie cree padece, ese sí, de una metafórica enfermedad terminal. Está acabado. Todos estos casos tienen líneas entre la vida privada y las responsabilidades como líderes en una sociedad. Primera escena, 27 de mayo de 2011. Weiner era no solo un congresista relevante, abanderaba temas modernos como la decisión en manos de las mujeres de abortar. Llevaba 1 año de casado, después de haber sido considerado uno de los solteros más cotizados de Nueva York. De su esposa hablaremos con más detalle en la tercera escena. El representante era un asiduo usuario de Twitter, un tweetstar que llaman hoy, en aquella semana con más de 70,000 seguidores. Era de noche. De repente, la cuenta @RepWeiner sube una foto de un hombre en calzoncillos con una erección. Ese fue el primer cristal de nieve que empezaría a rodar y que se convertiría en las próximas semanas en el Weiner Gate, como se bautizó el caso. El trino fue borrado, pero en redes todo queda registrado, más aún si uno es un político. Pocas horas después, el .com conservador Big Government, dirigido por el activista Andrew Breitbart, publicó la historia y desde ese instante fue el tema de todo el país. A link to a lewd photo was sent out on Congressman Anthony Weiner's Twitter account. A U.S. politician who sent lewd pictures of himself to women online relationships with half a dozen women, exchanging explicit photos and messages with them. Weiner salió al paso a desestimar la historia con la clásica respuesta de los políticos: me hackearon la cuenta. Pero a los pocos días se hacían públicas nuevas fotos, se conocían pistas de las destinatarias, los republicanos pedían su renuncia, pero en cambio los demócratas, su partido, también.
El político no tuvo más remedio que aceptar que sí era su foto, que había tenido en sus palabras relaciones inapropiadas con 6 mujeres, pero que no iba a renunciar. Su oficina anuncia que va a tomar una breve licencia para someterse a un tratamiento profesional, pero nunca dijeron dónde ni qué tipo de tratamiento era. 20 días después, en el mismo lugar en el que lanzó su primera campaña electoral 20 años atrás, Weiner renuncia. Today I am announcing my resignation from Congress. Releyendo el caso, no me queda claro cuál fue el error que lo llevó a renunciar a un puesto de elección popular. ¿Ser infiel? ¿Es el sexting un delito? ¿O fue en principio una controversia moral? ¿Por qué pudo tener este caso valor informativo? ¿Fue más un episodio de la guerra política? Hablo con Félix de Bedut, periodista radicado en Estados Unidos y gran conocedor del tema. Quiero saber si en el round del 2011 se pasaron los límites de la privacidad. Hola Roberto, lo primero que diría sobre esto es que en Estados Unidos prácticamente nada que tenga que ver con la vida privada de las figuras públicas está fuera de límites en el escrutinio de los medios de comunicación. Incluso el caso de Anthony Weiner fue un caso sencillo, porque no fue una, no fueron 2, fueron 3 ocasiones en las que este político demócrata se supo intercambiaba fotografías y mensajes sexuales con mujeres que no eran su esposa. La primera fue en 2011, cuando era congresista, tuvo que renunciar a su puesto de congresista demócrata. No era un caso para investigar. Los límites fueron sobrepasados y terminó siendo un juicio moral y un cálculo político para minimizar los riesgos de los comicios generales que llegarían en 2012. Traigo el caso de hace unas semanas en el que fue mencionado el exasesor de Casa de Nariño, Hassan Nazar. Los chats publicados no debieron ocupar espacio ni tiempo del periodismo riguroso, por más de que se hubieran hecho públicos por parte de uno de los involucrados. A Nazar se le puede cuestionar por el doble rasero presente en sus trinos del pasado, en los que criticó involuntariamente al gobierno para el que trabajó, por la intolerancia a la crítica por parte de los medios de comunicación, por muchos temas relacionados a sus funciones, pero su vida privada y sus decisiones no son del resorte del periodismo. Le pido reflexiones a Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Esto me responde. Hay que decir que es una discusión que tiene 2 miradas. La primera mirada es desde la libertad de expresión y tiene que ver con cómo los funcionarios públicos tienen una intimidad reducida, toda vez que este tipo de información puede tener implicaciones en el desarrollo de las funciones y obligaciones que tienen los funcionarios públicos. También hay que advertir el otro debate que tiene este tipo de publicaciones y cuál es la manera editorial en la que los medios de comunicación o los periodistas terminan publicando y difundiendo esta información. Y yo creo que ahí hay una conversación mucho más amplia que debe tener en cuenta cuál es el límite de entregar la información a una audiencia sobre lo que es relevante, pero también cuál es una información que puede terminar generando un daño o desviando una discusión hacia otro campo que no es tan relevante o tan necesario. Busco un artículo que leí recientemente en el portal The Conversation, un portal especializado en el que académicos y periodistas se sientan a crear contenidos conjuntamente. El artículo habla sobre unas imágenes filtradas en las que aparece la primera ministra finlandesa Sanna Marin de rumba. Nada dramático, todo muy normal, pero se han convertido en todo un debate nacional. Finlandia se polarizó entre quienes piden su renuncia porque consideran que es un mal ejemplo de una primera ministra y quienes la animan a ser una persona, entre comillas, normal. El análisis lo firma Ernesto M. Pascual, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Políticas. Tiene un párrafo que explica la moralización de los actos de los políticos. Abro comillas. Los políticos son creadores de costumbres cívicas, alumbran a la ciudadanía, la guían a través de los valores éticos y morales de su comportamiento. En este asunto, en la sociedad moderna, se han unido toda clase de personajes públicos, en especial los deportistas, que deben ser, a mi entender erróneamente, modelos del buen ciudadano. Cierro comillas. Es decir, sobredimensionamos el rol pedagógico de los políticos. Busco al profesor Pascual para que me hable de su reflexión.
Hay un límite jurídico que cada país protege. Los políticos no dejan de ser unos ciudadanos normales y corrientes que, por lo tanto, están protegidos por la misma legislación de propiedad intelectual y privacidad que tenga el ciudadano del país. Y otra diferente es si su vida privada nos interesa en función de su acción pública. Y aquí los límites dependen de cada cultura política. Mientras los estadounidenses habitualmente hacen uso de sus familias para hacer política y por lo tanto están expuestos, en Europa en general y en Francia en particular, la vida política se mantiene en un segundo plano que no tiene nada que ver. Creo que la idea es que mientras los políticos desempeñen bien su función, sean éticos en su comportamiento privado y no se desdigan en su comportamiento privado de lo que dicen en público, deberíamos respetar esa intimidad. Recuerdo algunas premisas del maestro Gabriel García Márquez, quien fuera mi jefe durante años. En varias oportunidades nos repetía que el derecho a informar y el derecho a la privacidad podrían muchas veces reñir en el ejercicio periodístico, pero que la solución siempre estaba en los límites establecidos por la ética. Primero, el interés público no es lo mismo que la curiosidad pública. El interés público está guiado por una pregunta: ¿los actos de un político, por privados que sean, están teniendo consecuencias negativas en la vida de las personas? Ahí el político puede perder la reserva de sus actos. La curiosidad pública atiende más a la necesidad humana de conocer y juzgar los actos de otra persona, al morbo, a los clics, sin importar que la información no tenga ningún efecto en la vida de nadie más allá de los directamente involucrados. Le escribo a Jaime Abello Banfi, actual director de la Fundación Gabo. Quiero saber cómo limitar la curiosidad pública. Esto me responde. Estimado Roberto, nuestro amigo Gabriel García Márquez decía que todas las personas tienen tres vidas: la pública, la privada y la secreta. En esta era de las redes sociales y de la curiosidad desmedida, de un cierto morbo, que es algo al fin y al cabo consustancial a la condición humana, pero que ha sido aumentado por las redes sociales, la única solución es definitivamente trabajarle a la educación, trabajarle a que la gente entienda ese límite que significa la intimidad, que es un límite que en general hay que respetar, pero que a veces puede ser argumentado para ocultar cosas que son de interés público. Eso también es una realidad. En estas primeras situaciones, ni el baile de la primera ministra de Finlandia, ni la situación sentimental de Hassan, que además hoy no ostenta poder alguno, ni el sexting de Winner tuvieron efectos en lo público. Entonces se sobrepasó la línea del derecho a la privacidad. Winner logró salvar su matrimonio, pero no por mucho tiempo. Toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Segunda escena, mayo de 2013. El excongresista Winner contraataca y reta al establecimiento lanzándose a la carrera por la nominación demócrata a la alcaldía de Nueva York. Anthony Weiner is indeed running for the mayor of New York City. The former congressman who resigned in 2011 after lying about lewd online photos launched his campaign with this online ad. Look, I made some big mistakes, and I know I let a lot of people down, and I hope I get a second chance to work for you. Las encuestas lo favorecieron, tal vez porque las ciudades rebeldes como Nueva York premian la audacia, tal vez por darle una segunda oportunidad a alguien que no cometió un crimen o simplemente su discurso reivindicando a la clase media caló. Winner cumplió con el protocolo del perdón a la redención y ya solo quedaba hablar de su futuro. Su salida iba viento en popa. Fue portada con su familia para la revista People. Su esposa pedía una segunda oportunidad votando por él en la edición septembrina de Harper's Bazaar. La revista The New York Times publicaba un gran reportaje de su vida, cómo había superado el episodio del 2011 y estaban listos para llegar al primer cargo de la Gran Manzana. Pero la turbulencia volvería pronto y todo se derrumbaría. No había despegado en forma la campaña cuando el portal de chismes de Dirty.com anunciaba que tenía fotos eróticas y pruebas de que seguía en las mismas andanzas del 2011, pero esta vez lo hacía bajo el seudónimo de Carlos Danger, un supuesto médico de la Florida. Su esposa, Uma Abedin, contra todo pronóstico, salió en su defensa y declaró: nuestro matrimonio, como muchos otros, ha tenido sus altibajos. Perdonar a Anthony ha requerido mucho trabajo y un montón de terapia. Ya era muy tarde. Bill de Blasio gana la nominación demócrata y Winner, quien no se retira de la competencia, termina en un deshonroso quinto lugar. La bandera roja se pudo ver con nitidez en esta oportunidad.
los votantes estaban ante un problema de salud mental. Para el Centro de Adicciones a Internet de Estados Unidos, el sexteo y la pornografía en línea son el subtipo número 1 de la adicción a Internet y requiere de asesoramiento y tratamiento hospitalario. Además, según este centro, los adictos al sexo usan el anonimato del ciberespacio para experimentar y explorar en línea experiencias que no harían en la vida real, tal como lo hacía Carlos Danger. Y aquí entramos en otra materia, la salud de los políticos. Los votantes deberían tener información sobre la salud de quienes los representan. Las historias clínicas de los políticos deberían ser públicas en casos en los que una enfermedad sea incapacitante. Le transmito las preguntas a Gustavo Gómez, quien recientemente dedicó una de sus audiocolumnas al tema. Escuchemos esos audios. Roberto, toda persona elegida o nombrada para un cargo de servicio público tiene la obligación de informar si atraviesa por una situación de salud física o mental, siempre y cuando afecte el normal desarrollo de sus funciones. Que un senador tenga sabañones en los pies, que un ministro se haga chequeos del corazón o que un presidente sufra de asma, a nadie le importa, excepto a esa persona, a sus médicos y a su familia. Pero si la dolencia obstaculiza el cumplimiento del deber, está obligado a informarlo y los periodistas a revelarlo, si es que a sus manos llega la información plenamente confirmada. Entereza del político o funcionario para contarlo, decoro y tacto de la prensa para tratarlo y respeto de parte de la opinión pública para evitar el escarnio, la calumnia o la burla. A punto de arrancar las negociaciones de paz con las FARC en Oslo, Colombia pudo haberse quedado sin mandatario. Durante el segundo semestre de 2012, 2 de los episodios más crudos en materia de salud ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y con desenlaces distintos. Por un lado, el presidente Santos le anunciaba al país que tenía cáncer de próstata y que se sometería a una intervención quirúrgica. Por el otro, su vicepresidente Angelino Garzón sufrió un accidente cerebrovascular y estuvo en coma inducido. Garzón aceptó que su salud era limitada. En su caso, un grupo de senadores encabezados por Roy Barreras pidió que se le hiciera una valoración médica para saber si estaba en condiciones de liderar su cargo, pero este se negó argumentando que la ley ordena el examen solo en caso de que se vaya a reemplazar al presidente de la República. Garzón se mantuvo en su cargo. Santos tuvo una recuperación satisfactoria. Habló con el expresidente sobre su caso y cómo hicieron la evaluación para comunicarle al país. Aprendí que es muy importante decir la verdad. Por eso nunca dudé en hacer pública la información sobre mi cáncer cuando me lo diagnosticaron. Considero que es una obligación de todo gobernante decir la verdad sobre su gobierno y sobre su vida privada. Y es una obligación de los periodistas buscar la información sobre la vida privada de los personajes públicos. En el caso del presidente Petro, los rumores sobre su estado de salud han ido creciendo. Por sugerencia médica, canceló una cita en Azocapitales el 27 de julio. Por fuertes dolores de estómago, se ausentó en una posesión de ministros y en el reconocimiento de tropas el 16 de agosto. Canceló su agenda por problemas en la garganta el 15 de septiembre. Finalmente, el mandatario explicó inicialmente que tiene una bronquitis aguda no obstructiva. Luego, en entrevista con Caracol Televisión, explicó que sufre de toses alérgicas que lo han acompañado buena parte de su vida. Cada vez que cojo una gripa queda la tos, como ahora, digamos. Entonces, como yo vivo de hablar, me afecta porque en las reuniones, en las conferencias, en los discursos, a veces paso momentos difíciles. Las cancelaciones por salud han dado pie a todo tipo de especulaciones, incluyendo algunas salidas de los cabellos como la del astrólogo Daniel Daza, quien se hizo famoso por predecir el triunfo del presidente Petro. Daza ahora predice que delicados quebrantos de salud le impedirán a Petro continuar con sus labores como mandatario. Un análisis más juicioso hace el portal La Silla Vacía, que reconstruyó su historia clínica con base en información pública disponible. Lo resumo en estos bullets. 2 hematomas subdurales drenados en la cabeza, cáncer de esófago tratado en Cuba, cuadros crónicos de dolencias gástricas como úlceras gástricas, lesiones musculares, depresiones, trauma ocular. Le pido nota de voz a Juanita León, directora del portal. Le pregunto sobre la importancia de conocer la historia médica de los presidentes. Hola Roberto, yo creo que es clave conocer la historia médica de un presidente porque primero eso evita que se creen una cantidad de chismes alrededor. Hay una cantidad de gente elucubrando, publicando cosas por WhatsApp diciendo que Petro tiene un cáncer terminal y seguramente no es así y creo que entonces tener la historia médica dispersaría esos chismes.
Y dos, la figura del presidente es tan absolutamente central en un país como Colombia que me parece que es clave que los ciudadanos sepan realmente cuáles son los riesgos que enfrenta en ese sentido. No quiero dejar pasar lo sucedido con el senador Roy Barreras, quien recientemente vía Twitter informó que padece cáncer de colon. El médico presidente del Senado dijo que no dudó nunca en hacer público su caso para que sus electores entendieran sus futuras ausencias. Primera obligación de cualquier persona en la vida pública es ser, y perdóneme la redundancia, un ser humano, normal, que sufre, que llora, que le da miedo, y por supuesto me da miedo. Entonces, yo creo que si uno elimina esa especie de temores y se acuerda que hay unas personas que votaron por nosotros, tenemos la obligación de contarles eventualmente por qué vamos a estar ausentes una noche, o eventualmente por qué puede haber algún cambio físico o incluso de ánimo, sin que la gente empiece a especular que este vago no va a trabajar hoy. Vamos concluyendo esta segunda escena, pero no quiero dejar de tocar el caso del senador Alex Flores en Cartagena. Del episodio hay exceso de registros sobre su estado de embriaguez. Él mismo reconoció su problema con el alcohol, pero aún no se conoce una valoración médica profesional al respecto. Ya volveremos con él. Por lo pronto, cerremos este capítulo con Weiner, del que falta una parte de su historia, la más dramática. Tercera escena. En septiembre de 2016, los escándalos de Weiner llegarían a su cúspide. El Daily Mail, el segundo tabloide más leído del Reino Unido, revelaría que el neoyorquino habría intercambiado mensajes sexuales durante meses con una menor de 15 años. El FBI le abre una investigación criminal en la que lo acusa de envío de material obsceno a una menor. Weiner se declara culpable en mayo de 2017 y posteriormente una juez lo termina condenando a 21 meses de prisión. Weiner finalmente termina reconociendo que tengo una enfermedad pero no tengo ninguna excusa. Investigando este caso, el FBI encontró en el portátil de Weiner que su esposa Huma Abedin, quien fuera mano derecha de Hillary Clinton, habría estado reenviando correos del servidor de Hillary al correo de Weiner. Esta fue la excusa para que el director del FBI reabriera el caso de los correos de Hillary Clinton a solo 11 días de la elección. Los expertos electorales dicen que esta fue la famosa sorpresa de octubre con la que Trump termina ganando los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin y llega así a la presidencia. Donald Trump wins the presidency of the United States. Pero más allá de la anécdota, que no es menor, la reflexión final de este programa me lleva a pensar que la ley y la justicia terminan siendo la última instancia en toda la discusión de los límites de la vida privada de los políticos. Un crimen es un crimen y si hay justicia efectiva, se debe conocer la verdad y alguien debe pagar por ello. Hablo con el abogado y periodista Carlos Cortés. La privacidad evidentemente tiene un elemento de autorregulación, es decir, de lo que los medios de comunicación y otras personas no divulgan de otra persona a pesar de que saben, y ahí hemos visto cómo en distintos contextos se mueve mucho la línea en una idea de amarillismo, de divulgación periodística que solo tiene el objetivo o de información de generar atención. También existe la regulación, las sentencias judiciales y las cortes cuando entran a meterse en eso. Y de nuevo, eso va a depender de cada caso. Yo simplemente diría que va a ser muy fácil resolver ese dilema en cuestiones donde hay un delito o que hay un interés público que de alguna manera se sobrepone a la expectativa de privacidad o de intimidad de una persona. Pero creo que tampoco podemos esperar que por cuenta de que la tecnología y las redes sociales han hecho más fácil acceder a la información de otra persona, eso implica que la privacidad ya no existe. Con justicia efectiva también se borraría la línea gris en el caso del senador Alex Flores y su borrachera. Al menos hoy habría un informe de cuánto dinero de los contribuyentes financiaron el escándalo, porque los escoltas no están para cuidar de las borracheras a los congresistas, están para proteger la vida de personas que deberían dar ejemplo. Punto. La línea de la vida privada se hace más clara a mayor poder que ostenta el político, y es lógico. Cada movimiento en falso, cada situación, cada decisión empieza a tener más impacto sobre la sociedad. Por eso es bueno despejar las dudas sobre la salud, los dineros, los procesos, los amigos que lleva al poder y todo lo que rodea a un senador, a un alcalde, al mismo presidente de la República. Incluso es bueno ir un poco más allá en casos hasta el de segundo cargo más importante de la nación. En el marco de una prelación que inmediatamente tengo como segundo cargo más importante de esta nación. Con base en la investigación publicada en cambio por el periodista Joel Ackerman, parece claro el abuso de autoridad, el abuso de recursos del fiscal Barbosa en el cuidado de sus perros. No se entiende por qué, cuando el fiscal viaja, una unidad canina especializada cuida de sus mascotas.
A mayor poder, también debería existir menos tolerancia con el uso indelicado de recursos públicos. Ahí no debería existir privacidad. Hay grises y matices, hay riesgos en el periodismo, pero se minimizan cuando es la gente la que queda en el centro de la discusión como posible afectada en las decisiones. Dice el profesor Dennis Thompson, fundador del Centro para la Ética de la Universidad de Harvard y uno de los grandes expertos mundiales de ética política, que si alguien va a tomar decisiones que influyan en la vida de los ciudadanos, lo mínimo que hay que tener en cuenta es que sean física y mentalmente competentes, que no usen su poder para fines privados, que no se dejen llevar por las malas influencias y que persigan políticas que afecten positivamente a las mayorías. La teoría de Thompson apunta a que el comportamiento público de un político ya le dice al elector y al ciudadano mucho de lo que necesita saber, pero si le van a imputar responsabilidades por el poder que ejercen, es preciso conocer algo de su vida privada. Le leo este párrafo a Daniel Samper Pisano, el papá, con quien trabajé muchos años en El Tiempo, y le pido sus reflexiones. Pienso que, como cualquier ciudadano, el político tiene derecho a su vida privada, pero ese derecho puede verse superado por el legítimo interés público. No digo la malsana curiosidad social, sino el derecho de los ciudadanos a conocer a quienes los gobiernan. En principio, toda actuación de un político declarada ilegal merece la divulgación pública. Pero aunque no sea ilegal, también es legítimo divulgar casos sobresalientes de torpeza o de negligencia o de equivocación, pues todo ello debe ser conocido por los gobernados. Sea como fuere, a veces solo es posible determinar la legitimidad de la publicación de un episodio privado si se estudia el caso concreto. Weiner acabó con su vida propia, con la de su esposa y hasta con la presidencia de Hillary Clinton. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election. Ojalá todo aquel que se mete en política vea su historia y las consecuencias de traspasar las normas a nombre de la privacidad. Y ojalá todo periodista viva esa guerra entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información para no tener ni miedo de indagar la vida privada cuando es necesario, ni miedo a cometer el atrevimiento de hacerlo cuando no lo es. Soy Roberto Pombo y este fue el 5º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Samper Ospina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.